Bienvenidos en esta mañana y qué bueno que podamos una vez más poder congregarnos en estos días, ¿verdad? Donde tanto bullicio provocado por tanta verdad, tanta idolatría, tanta mentira, ¿verdad? Tanto engaño y tanta gente que embaucada por las religiones, ¿verdad? Tratan de entender algo que a veces no lo han entendido como lo debieran entender, ¿verdad? Y es importante saber, ¿verdad? Lo que sí, Cristo resucitó. Aunque si estudiamos la Biblia, pues habría que analizar si fue el domingo, si fue el sábado. Hay muchos errores ahí, ¿verdad? Habría que entrar y darles una explicación un poco larga acerca de las fechas exactas en las cuales se celebró la verdadera Pascua, que es la Semana Santa. No es otra cosa sino una reconversión de la verdadera Pascua que celebró el pueblo de Israel, y la Semana Santa es una fiesta grecorromana que fue una sustitución de la verdadera Pascua que celebró el pueblo de Israel. Ustedes saben cómo lo que significa la Pascua fue el éxodo o la salida del pueblo de Israel de Egipto, cuando fueron liberados, ¿verdad? Cuando mataron el cordero pascual, el cordero sin mancha, el mejor cordero, y con esa sangre derramada y puesta sobre los dinteles de las puertas, las plagas pasaban de largo. Y esa fiesta de Pascua o de Pesaj en hebreo, pues comienza el día 14 del mes de Nisan, y ese mes coincide precisamente con estos días, pero es la semana próxima. Y siempre comienza un día miércoles, un día jueves. Porque es absurdo pensar que Jesús murió un viernes y resucitó un domingo. ¿Cuántos días han pasado? ¿Cuántos días? ¿2 o 3? Entonces es un error. Primeramente, que el primer día de la semana, según el calendario judío, como ustedes saben, no es el domingo, sino es el domingo, ¿no? No es el lunes. Pero Jesús seguramente no murió entre la noche del miércoles y la noche del día jueves. Ahí comienzas a contar, y así jueves, viernes, sábado, domingo. Y por eso el primer día de la semana fue cuando las mujeres fueron al sepulcro, que iban a embalsamar el cuerpo, porque lo tuvieron que llevar corriendo a la tumba de José de Arimatea, porque empezaba la fiesta de Sabbat, y precisamente durante esos días no podían hacer ningún trabajo y tenían que respetar la festividad, y por eso lo llevaron rápidamente a aquella tumba, a la tumba de José de Arimatea, y allí pusieron el cuerpo y fueron a guardar su fiesta de Sabbat, hasta que terminó Sabbat el sábado en la tarde. Y entonces el primer día de la semana, que allí en Israel es el domingo, no es el lunes, es cuando las mujeres fueron al sepulcro. Y entonces vieron que la tumba estaba vacía. Entonces Jesucristo pues no murió el día viernes, como en esa Semana Santa grecorromana se celebra por todo el mundo, sino que Jesús murió entre la noche del miércoles y la noche del jueves. Ahí si cuentas son viernes, sábado, domingo. Ahí son 3 días exactos prácticamente, y ese es el cálculo más perfecto. A veces coincide la Pascua judía con la Semana Santa. Este año no, porque la Pascua judía comenzó, ¿verdad?, el día viernes con la fiesta de Sabbat que celebran en Israel, ¿verdad?, y dura una semana. Hay 3 fiestas principales en el pueblo de Israel, que son la Pascua, Pesaj, que son, la segunda es el Pentecostés, que son 50 días después de la Pascua, 50 días Pentecostés, penta, 50,
¿no? 50 días después de la Pascua, Pentecostés, y la tercera fiesta principal es la fiesta de los tabernáculos que se celebra en el mes de septiembre. Muy bien, vamos a orar. Amado Padre, gracias Señor por esta reunión. Gracias Padre por tu iglesia, por mis hermanos, por que podemos venir Señor con confianza Señor, sabiendo que tú Señor vives y reinas para siempre Señor. Tú vives y vives en nuestras vidas, en nuestros corazones Señor. Tu resurrección es una realidad diaria, Señor, porque hemos pasado de muerte a vida, Señor. Porque el que cree en ti, como le dijiste a María, a Marta, el que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá, Señor. Gracias que nos has hecho vivir en Cristo, Señor. Y ahora somos nuevas criaturas, tenemos vida en el Espíritu, Señor, porque hemos aceptado y hemos recibido el sacrificio de Cristo en expiación por nuestros pecados, Señor. Gracias por habernos salvado, Señor. Gracias por habernos redimido. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por tantos beneficios que hemos podido recibir a través de la cruz y a través del sacrificio de Cristo, Señor. Te damos gracias en esta mañana y pedimos tu bendición y tu unción. Háblanos también en esta mañana, Señor, por medio de tu verbo revelado a los hombres, el verbo divino, porque el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, Señor. Gracias por hacerte mortal, por incorporarte en un cuerpo humano, Señor, para hacer semejante obra redentora y de sacrificio, Señor, por la humanidad, por nuestras vidas. Te damos gracias, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor siempre nos quiere llevar a la reflexión y buscar la verdad en todo. La verdadera sabiduría es buscar la verdad en todo, porque a veces no conocemos toda la verdad. Y el sabio es aquel que busca la verdad en todo. Y una de las áreas en las cuales debemos reflexionar y que observo en la iglesia es ver cuánto nos cuesta a veces adorar al Señor, ¿no? Una de las áreas en las cuales tenemos que hacer énfasis, ¿verdad? La verdadera adoración. Porque en esa adoración, es cuando tú y yo estamos realmente reconociendo el señorío de Cristo en nuestras vidas. Y nos podemos rendir al Señor diciendo, Señor, heme aquí, haz de mí un adorador, alguien que te adore en espíritu y en verdad. Y otra de las cosas que debemos reflexionar es que las personas, los seres humanos, no cambian por los sermones, no cambian por las predicaciones solamente, sí que la fe viene por el oír y el obedecer la palabra de Dios, sino que las personas son transformadas cuando toman decisiones correctas en sus vidas. ¿Cuánto dicen amén? Una decisión correcta después de un consejo, después de una revelación, después de un mandamiento, una decisión correcta es el principio de una verdadera transformación y de un verdadero efecto de cambio en una vida. A lo largo del ministerio y la experiencia me ha permitido ver este tipo de cosas y ver cómo personas que han tomado decisiones en sus vidas son las que han sido bendecidas y han alcanzado promesas de Dios, porque en esas decisiones, a veces valientes, porque el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan, dice la Escritura. Solamente los que son decididos para romper con estructuras en sus mentes, en sus corazones, romper con prácticas, romper con hábitos, cambiar costumbres, cambiar formas de vida y empezar a tomar
decisiones firmes en sus vidas son las que han provocado verdaderas transformaciones, porque cuando alguien toma una decisión de fe, hay un respaldo de Dios en esa decisión. Amén. Porque toda decisión de fe trae un beneficio, trae resultados. Y entonces las personas son transformadas cuando toman decisiones. Por la confesión y por el poder de la confesión se toma una decisión. No que he escuchado solamente, sino que después de escuchar he tomado decisiones. Es la palabra obedecida, porque sin confesión no hay arrepentimiento y entonces no ha habido una decisión. Por eso la palabra de Dios es un llamado constante a nuestras vidas a escoger, a tomar decisiones, a escoger entre dos caminos, a escoger entre, como le dijo el Señor a Josué, ¿no? Escogeos a quien sirváis, si a los dioses ajenos a los cuales sirvieron vuestros padres, o escoger a quien servís. Y entonces ellos dijeron: yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Tú ya has dicho esto también con decisión: yo y mi casa. ¿Y cuál es tu casa? Tu casa eres tú. Esa es la primera casa que tiene el Señor que tomar dominio, porque somos templos de Dios. Yo y mi casa. Cuando decimos yo y mi casa, no estamos hablando de un espacio, de un área de terreno, de una construcción, de un lugar donde hay cocina, salón, habitaciones y baños. Estamos hablando de una casa. Y tú y yo somos casa de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Yo y mi casa. Yo y mi casa, ¿verdad? El burro delante para que no nos espante, ¿no? Yo y mi casa, yo y mi templo, mi casa, serviremos al Señor. No habrá dioses ajenos en mi vida, no habrá ídolos ajenos en mi vida, sino que yo he decidido, juntamente con todo lo que soy, amar al Señor, adorar al Señor, servir a Dios y poner a Dios en el centro de todas mis decisiones, en el centro de mi vida y en el centro de mi voluntad. Ese es el propósito de Dios. O como Elías, cuando en el Monte Carmelo, después de que el rey Acab hubo convocado a todos los hijos de Israel y a todos los profetas falsos, dijo: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si el Señor Yahvé es Dios, seguidle. Dice: y si Baal, los dioses falsos, los señores falsos, dice: id en pos de él. Dice que el pueblo cayó, enmudeció, pero de ahí tomaron una decisión, ¿verdad? A raíz de eso, Elías restauró el altar que estaba arruinado, como ustedes saben. Tomó 12 piedras, reedificó un altar, hizo una zanja alrededor del altar, echó agua en el altar y después invocó. Ahí estaban los profetas falsos de Baal y Elías les desafió tremendamente y les dijo: aquel que haga descender fuego del cielo, ese es el Dios. Y los falsos profetas estuvieron todo el día no tratando de hacer descender fuego del cielo, empezaron a sajarse sus cuerpos, a inmolarse, a hacer sacrificios humanos que de nada sirvieron, y el Señor no respondió. Y Elías se burlaba de ellos y les decía: ¿pero acaso vuestro Dios no oye? ¿Está sordo? ¿Está dormido? ¿Qué le pasa que no responde? Y entonces Elías, después de que ellos hicieron todo aquello, sabemos que lo que hizo, ¿no? Dijo: echen agua en el altar, ¿verdad? Llenen toda la zanja de agua para hacerlo más difícil todavía. Y entonces invocó al Dios de Israel y empezó a caer fuego del cielo que consumió el holocausto, consumió las piedras, el polvo, el agua y la zanja, y todo ardió, ¿verdad? En una respuesta de Dios, porque había una decisión, porque un altar había sido levantado, que estaba caído, que estaba totalmente destruido, un altar
comenzó a ser reedificado nuevamente, y en ese sacrificio, en ese altar restaurado, la presencia de Dios viene, la presencia de Dios habita, y entonces empiezan a suceder cosas maravillosas que antes no habían podido suceder. Todo depende de si tenemos un altar restaurado en nuestras vidas o si el altar está derribado y tenemos que empezar a trabajar en ello y empezar a componer las piedras, empezar a poner todo en orden, porque el Señor dice: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Amén. Así que, hermanos, decisiones. Por lo tanto, la confesión y la decisión. La semilla no puede quedar encubierta. Tarde o temprano tiene que salir y brotar para dar fruto. Y si no hay confesión, si no hay arrepentimiento, si no hay una verdadera transformación. Acuérdate de Ananías y Safira, que solo tuvieron una sola oportunidad. Vinieron a Pedro y Pedro les hizo una pregunta: ¿en cuánto vendisteis la heredad? ¿Verdad? Habían vendido una heredad, era el tiempo en los cuales la iglesia primitiva, los que habían creído, dice que vendían sus propiedades y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y así el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos, y hubo una gran prosperidad en aquel tiempo, y la iglesia crecía y crecía y crecía. Y aparecen dos personajes, Ananías y Safira, que viendo aquel mover, pues dicen: vamos a hacer nosotros lo mismo. Venden una heredad, pero sustraen del precio de la heredad y no traen el precio exacto de lo vendido. Y Pedro, sin saber nada, pero por revelación del Espíritu Santo, les dice: ¿en cuánto vendisteis la heredad? Solo les hizo una pregunta. Y no, como para darles, yo creo que a Ananías y Safira, una oportunidad de poder restaurar aquella condenación que iba a venir sobre ellos. Pero no fueron conscientes de la oportunidad que Pedro les estaba dando por revelación del Espíritu Santo. Y no dijeron la verdad. Y entonces Ananías dice que cayó muerto al instante, ¿verdad?, ante los ojos de todos. Y luego vino su mujer y ella también cayó muerta por aquel hecho. Algo terrible, ¿no? Pero quiero leer en esta mañana, hablar de un tema de derribar ídolos, quitar los ídolos que hay en medio nuestro. El Señor me inspiraba a este tema viendo la idolatría, viendo... Pablo, como sabéis, llegó a Atenas y vio la ciudad entregada a la idolatría. Y en medio del aerópago, en medio del anfiteatro, allí se puso a predicar a Cristo. Y entonces dice, y les dijo: varones atenienses de Atenas, en todo observo que sois muy religiosos, porque paso delante de vosotros y veo vuestros altares levantados, vuestras adoraciones, y les dice: mira, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis sin conocerle, ese es a quien yo os anuncio. Porque el hombre, quieras que no, necesita adorar algo, ¿verdad? Hemos sido creados para adorar. Y hay tantas falsas adoraciones en este mundo, hay tantos falsos cultos, hay tantas falsas adoraciones, que lo que quiere hacer el Señor es cambiar el culto y quitar el sacrificio continuo, ¿verdad?, del culto racional. Como dice Pablo: no os conforméis a los deseos de este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional, dice la Biblia, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, santa, agradable y perfecta. Pero dice, vuestro culto racional no es otro sino presentar
nuestros cuerpos, nuestros miembros, nuestras vidas en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ese es nuestro culto racional. Quiero leer en Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11, donde un texto muy conocido, que no era una simple conversación que tuvo Jesús con Satanás, sino un tiempo de tentación, ¿verdad?, por parte del diablo. Mateo capítulo 4, versículo 1, dice que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos de este mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le respondió y le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Que el Señor bendiga su palabra. Vemos que esto no fue una simple conversación entre Jesús y el diablo, ¿no? El diablo le decía algo y Jesús respondía. Aparentemente parece una simple conversación. Fue un tiempo terrible de tentación por parte del diablo, ¿verdad? A veces, y aquí hay un secreto, ¿no? Porque cuando más débiles somos, más fuertes somos. El diablo pensaba que llevándole a Jesús o agarrando a Jesús en un tiempo en el cual Jesús llevaba 40 días y 40 noches ayunando, el diablo podía pensar que Jesús en esa situación era una presa fácil de caer en sus trampas o en sus propuestas diabólicas de hacerle caer a Jesús, de ser tentado para que Jesús cayera en aquellas tentaciones. Porque el diablo pensó: lleva 40 días y 40 noches sin comer, está totalmente debilitado, sus fuerzas físicas se han agotado, su mente tal vez esté nublada y su capacidad de reaccionar esté totalmente... entonces dijo el diablo: este es el momento. Pero el diablo no sabía que en ese tiempo Jesús estaba todavía mucho más fortalecido. ¿Cuánto dicen amén? Porque a través de la debilidad es cuando somos más fuertes. No es a través de... A veces pensamos que somos más fuertes cuanto más... Y ese es un error. Cuando somos débiles, cuando somos quebrados, es cuando más fuertes podemos estar. Si tú has tenido o has experimentado ayunos prolongados, podrás experimentar esto en cierta manera. Cuando llevas varios días ayunando, ¿verdad? Ya como que ya todo queda un poco ahí, y luego vas a comer y casi ya ni comes, ¿verdad? Y hay una influencia y hay un poder en medio de tal debilidad que es una experiencia hermosa y es una experiencia que todos deberíamos ver y tener en algún tiempo de ayuno prolongado, ¿verdad? No, porque ahí es donde somos verdaderamente fortalecidos.
estamos siendo tentados constantemente por esos dioses con minúscula, ídolos, ¿verdad? Dioses no con mayúsculas, sino diositos con minúscula, que son ídolos que nos quieren distraer del verdadero Dios al que solo debemos adorar y servir. Y por eso, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, Jesús tuvo hambre, lógicamente, porque ayuno significa debilidad. Y entonces vino el tentador porque Jesús estaba en debilidad. Y estaba queriendo Jesús estorbarle. Y la primera tentación le dice, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan, para que comas. Y Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús podía haber cambiado las piedras en pan, podía haber hecho el milagro, por supuesto que sí, porque Él es todopoderoso. Pero ese no era el propósito de Dios. El propósito de Dios era hacerle ver al diablo que aunque estaba débil, estaba más fuerte de lo que el diablo se pensaba. Y entonces Jesús no cayó en aquella tentación. Estaba Satanás queriendo estorbarle, queriendo cortar la comunión con el Padre, ¿verdad? Haciéndole que Jesús convirtiera las piedras en pan, que lo podía haber hecho perfectamente. Entonces el diablo lo intentó por segunda vez y el Señor le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Y esa respuesta de Jesús, no tentarás al Señor tu Dios, es más profunda de lo que parece, ¿no? Yo creo que Jesús estaba diciendo, mira, no voy a hacer nada que no haya dicho Dios, porque si no estaría tentando a Dios. Esa es la tentación que habla aquí. Cuando dice, no tentarás al Señor tu Dios. Quiere decir, no haremos nada que Dios no haya dicho. Porque cuando hacemos algo que Dios no ha dicho, estamos tentando a Dios. Estamos como saliéndonos del lugar donde debemos habitar, donde debemos estar. Y cuando salimos de ese lugar, entonces estamos tentando a Dios en cierta manera y estamos provocando que Dios quite de nosotros su cerco, su vallado, su protección, su ayuda, y empecemos a caminar por arenas movedizas, por lugares peligrosos, donde estamos tentando a Dios, en el sentido de que Él no va a cubrirnos, de que Dios no va a respaldarnos en algo que Él no ha dicho, que hagamos. Dios solo va a respaldar aquello que Él haya dicho que hagamos. Por eso a veces pensamos, decimos, ¿por qué Dios no bendice? ¿Por qué Dios no obra? ¿Por qué Dios no bendice mi trabajo? ¿Por qué Dios no bendice mis decisiones? Piensa antes a ver si esas decisiones, está Dios ahí o no está. Porque si Dios no está, en vano hacemos nada y en vano queremos hacer algo porque Dios no va a bendecir aquello en lo cual Él no está. Y eso es tentar a Dios. Y por eso dice, no tentarás al Señor tu Dios. Y el diablo, que es muy astuto y sabe torcer las Escrituras, pues entonces le quería engañar a Jesús. Y como el diablo conoce las Escrituras, porque Satanás conoce también la Biblia, y así muchos pues usan versículos totalmente fuera de lugar, tratando de, ¿no?, con motivaciones incorrectas, distraer de la verdadera doctrina, de la verdadera voluntad de Dios. Introduciendo a veces dioses falsos en medio de la iglesia o en medio de nuestras vidas, levantando ídolos falsos que no son verdad. Hay tanta idolatría escondida
Porque un ídolo solamente no es algo de lo cual hagamos una imagen, a la cual adoremos o a la cual los ídolos a veces están tapados, están escondidos, como vamos a ver luego. Y un ídolo es todo aquello que hace sombra en nuestra relación con Dios, en nuestro desposorio con Dios, en nuestro amor que tú y yo podamos tener con Jesús. Eso es un ídolo. Y esos ídolos constantemente se quieren levantar en nuestras vidas para hacer sombra, ¿verdad?, en esa relación de intimidad con el Señor, para robarnos el tiempo, para robarnos el amor, para que ese amor que tú y yo podamos tener para con el Señor sea ensombrecido, porque esos ídolos se levantan y los ídolos requieren atención, buscan nuestra atención, buscan que les dediquemos tiempo, buscan que les demos tiempo a ellos también. Entonces ese ídolo se levanta y hace una sombra en nuestra relación con Dios. Y los dioses falsos, con D minúscula, esos dioses lo que hacen es minimizar el compromiso que tú y yo tenemos con el Señor, mezclando la chatarra con el oro, mezclando el agua con el vino, sembrando humanismo, sembrando todo tipo de metodologías, de pensamientos equivocados y evitando la poda de la palabra viva y eficaz, que es como una espada. Y por eso debemos guardarnos, dice la Escritura, de esos dioses, de esos ídolos falsos que se introducen en nuestras vidas. Amén. Le tentó por tercera vez. Entonces, versos 8 al 10, al final, dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró los reinos de este mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Y Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y entonces dice que el diablo se fue, el diablo le dejó. Y aquí dice: vinieron ángeles y les servían, ¿verdad? Qué hermosa consecuencia después de haber vencido las tres tentaciones. El diablo dice que le dejó, se fue, y después de eso vienen ángeles y sirven a Jesús. Dice: vinieron ángeles y le servían. Gloria a Dios. Entonces, la tercera vez: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿A quién adoraremos? ¿A quién serviremos? Son preguntas profundas que nos tenemos que hacer. Pues tenemos que saber quién es Dios. Algunos no saben quién es Dios y por eso dejan que entren en sus vidas pequeños ídolos, pequeños dioses que tienen influencia espiritual, que traen a veces enfermedades, deformaciones en el carácter y en la personalidad espiritual, como fortalezas que se levantan en sus vidas. Y el plan de Dios para la regeneración del ser humano comienza y termina por adorarle y servirle solamente a Él. No tener otros dioses, no tener otros ídolos, no hacer sombra de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y el diablo entonces le dejó y vinieron ángeles y le servían. Amén. Dice 2 Corintios capítulo 6, vamos a leer del 14 al 18. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. 2 Corintios 6, 14. ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas?
¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo? Dice, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué acuerdo hay? Dice, entre el templo de Dios y los ídolos, porque no puede haber ningún acuerdo, no puede haber ninguna conexión, no puede haber ninguna comunión, no puede haber nada en común entre el templo de Dios y los ídolos. ¿Tú eres templo de Dios? ¿Eres templo del Espíritu Santo? Dios ha hecho morada en ti, Dios habita en ti. Si Dios habita en ti, ya no es tu casa, eres casa de Dios, eres templo del Dios vivo, eres templo del Dios viviente, eres templo del Espíritu Santo. La Biblia dice que tenemos que cuidar el templo, que Dios, cuando Dios habita en nosotros, tenemos que cuidar el templo. El templo no es el edificio, el templo es nuestra propia vida, nuestra propia casa. Yo y mi casa, yo y mi templo serviremos al Señor, pero hay que cuidar la casa de Dios. Igual que cuidamos los espacios físicos, tenemos que cuidar nuestro habitáculo interior, para que intrusos no invadan el espacio donde tú y yo tenemos comunión con el Señor. A veces hay personas que se dejan invadir en su intimidad constantemente, son vulnerables, ¿verdad? Porque no tienen defensas, no tienen un muro levantado y los invasores vienen y entran fácilmente en sus vidas. Les cuentan un asunto y se lo creen, les hablan mal de una persona y se lo creen, les ponen en contra de alguien y se lo comen, y son constantemente vulnerables, no solo de eso, sino de un sinfín de cosas, porque no tienen muro, porque no se han preocupado de levantar una defensa, ¿verdad? Y decir, yo soy tierra de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Yo soy tierra divina, ¿verdad? Y no vas a invadir este terreno, ¿verdad? Porque hay fronteras delimitadas y tú no vas a entrar por esas fronteras. No tienes derecho, porque yo soy tierra santa, soy tierra de Dios y no me voy a dejar invadir, ni que los invasores roben ese espacio de intimidad que yo tengo con Jesús, amén, que es el lugar santo, donde el sacerdote entraba. Tú y yo también somos como las tres partes del templo. Sabéis que el templo tenía tres lugares: el atrio exterior, que era el atrio de los gentiles, estaba el lugar santo, donde entraban y allí hacían pero luego había un lugar más profundo, más íntimo, que era el lugar santísimo, que estaba separado por el velo, donde estaban los panes de la proposición y donde estaba el arca del pacto. Y a ese lugar solamente podría entrar el sumo sacerdote una vez al año, y entraba atado, ¿verdad? No con unas campanillas, ¿verdad? Y con una cuerda atada a su pie, por si acaso caía muerto dentro de aquel lugar, para que lo pudiesen sacar. Y allí entraba el sacerdote una vez al año para hacer expiación por los pecados del pueblo. Era el lugar santísimo, era el lugar donde estaba el arca de la presencia de Dios. Y tú y yo también, hay un lugar santo donde el Señor quiere habitar, donde el Señor quiere estar. Pero si ese lugar no está resguardado, ¿verdad? Si en ese lugar entran los invasores constantemente y te dejas invadir, no te dejes invadir por nada ni por nadie. Que nada invada esa intimidad, ese lugar secreto. Es como una habitación secreta, donde se guardan, hay lugares, ¿verdad?, donde hay documentos oficiales del Estado que son guardados de una forma sepulcral, ¿verdad?, donde nadie puede entrar ni tocar, ¿verdad?, porque es alto secreto
de Estado y está totalmente metido en bóvedas, totalmente seguras y resguardadas. Pues así debe ser ese lugar íntimo donde tú y yo, donde la presencia de Dios está en nosotros. Pero qué fácil nos dejamos invadir, ¿verdad? Qué vulnerables somos ante las circunstancias externas, ¿verdad?, que vienen a nuestra vida para tratar de robarnos la comunión con el Señor y distraernos en otras muchas cosas. ¿Qué acuerdo tiene el templo de Dios y los ídolos? Ningún acuerdo. Vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, porque el Señor quiere habitar y andar, dice, entre ellos. Habitaré y andaré. No solamente habitaré, sino que andaré por ese lugar. Qué hermoso que el Señor pueda tener la libertad de andar dentro de nuestro templo, ¿verdad? Y llegar a todo lugar, ¿verdad?, donde no haya secretos con el Señor y el Señor pueda tener intimidad con nosotros. Eso quiere decir, habitaré y andaré entre ellos. Y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, dice, salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Dice tres cosas: salid, apartaos y no toquéis, dice ese versículo. Salid de medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. Pero dice tres pasos que hay que dar. Número uno, salir, hay que salir de algún lugar. Salid de Babilonia, pueblo mío, le dice el Señor a la iglesia. Salir de los ídolos, salir de tantas cosas que hay que salir. Apartarse, porque hay que apartarse también de muchas cosas. Y no toquéis, no se puede tocar todo, ¿verdad? Porque hay cosas que están terriblemente contaminadas y quieren contaminarnos a nosotros también. Salid, apartaos y no toquéis, y yo recibiré, dice el Señor. Aleluya. Si eres templo de Dios, sal, apártate y no toques lo que no tienes que tocar. Sal de donde tienes que salir y apártate de lo que te tienes que apartar. Si quieres tener una verdadera comunión con el Señor. Y por eso Cristo fue tentado. No fue una simple conversación, fue un intento de tentaciones sucesivas, una detrás de otra. La última fue que le mostró nada más y nada menos que todos los reinos de este mundo. Pero como él era el rey, no tenía ningún tipo de afán por reinar. Él ya estaba reinando. No de una forma quizás visible, pero él sabía que iba a reinar. Amén. Él sabía que iba a morir para regresar como rey. Él sabía que iba a ser coronado con una corona de espinas, como un maldito, como un ladrón, como un malhechor, como alguien indigno, pero que después iba a regresar como rey. Amén. Porque es rey de reyes y señor de señores. Y entonces, cuando Satanás le dijo, todos los reinos de este mundo te daré si postrado me adorares, Jesús no tenía necesidad ni porque él era el rey. Y entonces le dijo, solamente a tu Dios adorarás y a él solo servirás. Amén. Porque el mundo es un reino tremendo, ¿verdad? Que el diablo nos pone delante de nuestros ojos
constantemente. Por eso la Biblia dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama el mundo, el amor del Padre, no está en él. Y habla de tres cosas. Habla de los deseos de los ojos, la vanagloria, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Tres cosas. Y una de ellas es los deseos de los ojos. Otra cosa, los deseos de la carne. Y la tercera cosa, la vanagloria de la vida. Tres cosas que dice que el que ama estas cosas, salir del mundo, ¿no? Allá en Primera de Juan. Porque el mundo no nos puede devolver amor. Solamente Dios nos puede devolver ese amor. El amor que tú le das, Él ya te amó primero. Amén. Y por eso hay tantos dioses, hay tantos ídolos que hay que ir derribando de nuestras vidas. Si queremos levantar un altar verdadero donde Cristo esté sentado en ese trono y derribar esos ídolos falsos, esos dioses falsos que vienen a robarle la gloria a Dios. Amén. Y Dios no quiere compartir su gloria con nadie, porque Él es digno de toda gloria, Él es digno de toda honra, Él es digno de toda alabanza. Amén. Hay muchas formas de idolatría. Muchos idolatran el deporte, otros idolatran sus cuerpos, otros idolatran a una persona, hay tantas idolatrías, hay tantos ídolos, ¿verdad?, que los seres humanos hacemos alrededor nuestro, que se convierten en pequeños dioses que lo que hacen constantemente es robar la gloria a Dios, ¿verdad? Tu cuerpo puede ser un ídolo. Hay personas que idolatran su cuerpo, ¿verdad? Y aman su cuerpo más que a Dios, ¿verdad? Y para que su cuerpo esté esbelto, esté bien, esté totalmente, pues a veces ese es su ídolo, ¿verdad? Y viven por y para el cuerpo, convirtiéndose en un énfasis, ¿no?, en una terrible idolatría. Otro tipo de cosas. Hay tantas idolatrías que a veces pueden ser cosas sencillas, cotidianas de la vida, ¿verdad?, pero que se convierten en ídolos, que le van robando y van apartando a Dios de nuestras vidas, y lo más importante o la prioridad no es correcta. Hay una historia en la Biblia cuando Jacob sale y huye de Labán, su suegro, huye con su mujer Raquel y con sus hijos y con sus ganados y ¿verdad? Salen de la casa de su padre, ¿verdad? Raquel, hija de Raquel y Lea, hijas de Labán, ¿verdad?, el suegro de Raquel, que le hizo a Jacob trabajar, como ustedes saben, 14 años para obtener a Raquel. Primero le hice trabajar 7 y sabéis que le engañó, y en la noche de bodas le dio a Lea en vez de a Raquel. Entonces cuando Jacob se dio cuenta, le dice Labán: ahora vas a tener que trabajar para mí otros 7 años si quieres obtener a mi hija Raquel. Y Jacob trabajó otros 7 años y al final pues obtuvo a las 2 hijas de Labán, a Lea y a Raquel. Y salen y huyen de la casa de Labán, ¿verdad?, después de 14 años de haber servido a Labán. Y la mayor y la menor. Pero cuando sale, Raquel comete un terrible error. ¿Quién sabe cuál fue el error que cometió Raquel? ¿Qué se llevó Raquel? Se llevó los ídolos que tenía Labán,
porque Labán era fabricante de ídolos. Tú y yo a veces también podemos ser pequeños fabricantes de ídolos. Sin saberlo, empezamos a fabricar ídolos en nuestras vidas, igual que Labán. No ídolos para salir a un mercado y venderlos, sino ídolos que fabricamos dentro de nosotros, ¿verdad? En nuestras vidas, en nuestro entorno, en nuestro alrededor. Y nos convertimos en pequeños fabricantes de ídolos, igual que Labán. Y cuando Raquel sale con Jacob, le roba a su padre los ídolos, aprovechando que su padre Labán había ido a pastorear las ovejas, los rebaños. Le rebusca en la casa, toma los ídolos y se los lleva, huyendo de Labán con Jacob y con todo su séquito, porque estaba atada a ellos, seguramente, porque los ídolos atan, ¿verdad? Toda idolatría es una atadura. ¿Y cómo puede ser que se llevara los ídolos de su padre? Pues porque estaba atada a ellos, ¿verdad? Porque su padre Labán, desde que eran niñas, les había educado y les había inculcado que tenían que fabricar ídolos y habían sido instruidos en eso y por lo tanto estaban atadas a esa enseñanza. Solamente Abraham había sido escogido para ser libre, ¿verdad?, de los ídolos, porque aunque era también descendiente de una familia fabricante de ídolos en Ur de los Caldeos, pero Abraham salió, ¿verdad?, de aquella tierra de idolatría. Y cuando Raquel sale con los ídolos, es curioso, y va en pos de Jacob, Raquel no le dice nada a Jacob de que se ha llevado los ídolos. ¿Y por qué no le dice nada? Pues porque Raquel, seguramente Jacob le había hablado ya de quién era el verdadero Dios, quién era su Dios, ¿verdad? Y entonces Raquel, atemorizada, dice, no, ¿cómo le voy a decir a Jacob que me estoy llevando los ídolos de mi padre? ¿Verdad? Porque Jacob seguramente la habría instruido también y le habría hablado del verdadero Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y de que su Dios sería su Dios. Le estaba hablando del Dios de Abraham, de Yahvé, Dios de los ejércitos. Y salen por el camino, ¿verdad? Y no le dice nada, y bueno, y toda la historia, ¿verdad?, no conforme a las enseñanzas de Abraham. Y ella entonces se lo oculta, ¿verdad? Porque los ídolos normalmente, ¿dónde tienen que estar? Hay que ocultarlos, ¿verdad? Están ocultos, ¿verdad? A todo aquello que es idolatría es ocultación, es algo que está en tinieblas, que está en lo oculto, ¿verdad? Como ídolos e idolatría es la obstinación y como pecado de adivinación es la rebelión y todas esas cosas son errores, engaños, mentiras que van de la mano, ¿verdad? Vamos a leer el texto. Génesis 31, dice el verso 17. Dice, entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Como consecuencia de esto, si luego lees los capítulos siguientes, suceden una serie de cosas terribles. La hija de Jacob, Dina, es violada, amancillada en Siquén. Después viene una matanza tremenda sobre los hermanos de Dina, que matan a los de Siquén como venganza. Bueno, hay una serie trágica de acontecimientos que suceden
después de que ellos salen y Raquel se lleva los ídolos de su padre escondidos. Y esos ídolos lo que traen es unas consecuencias nefastas y trágicas en la familia de Jacob, ¿verdad? En la hija de Jacob, otra hija llamada Dina, que es violada y amancillada, y bueno, una serie de acontecimientos trágicos y terribles. Vamos a saltar hasta el verso 25 del mismo capítulo. Huyen, ¿verdad? Cuando Labán regresa a la casa de pastorear las ovejas, ve que Jacob ha huido con sus hijas y va a su tienda y descubre que también se habían llevado los ídolos donde los tenía guardados. Dice, y entonces Labán sale en pos y sale a buscar, a la búsqueda, sale a perseguir a Jacob. Dice el verso 25, alcanzó pues Labán a Jacob, y éste había fijado su tienda en el monte, y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad. Y dijo Labán a Jacob, ¿qué has hecho? Que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra. ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste? Y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamboril y con arpa. Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y a mis hijas. Ahora locamente has hecho. Poder hay en mi mano para haceros mal. Mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate de que no hables a Jacob descomedidamente. Y ya que te ibas, porque tenías el deseo de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses? Le dijo Labán a Jacob. Ya no les llama ídolos, ahora les llama dioses. Le dice, ¿por qué hurtaste mis dioses? Respondió Jacob y le dice a Labán, porque tuve miedo, pues pensé que quizás me quitarías por fuerza a tus hijas. Aquel en cuyo poder hallares tus dioses no viva, como diciendo, yo no me he llevado tus ídolos. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado, los había tomado. Entró Labán en la tienda de Jacob, entró en la tienda de Lea y entró en la tienda de las dos siervas y no los halló. Salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel y tampoco los halló, porque Raquel, dice, había tomado los ídolos y los había puesto en una albarda de un camello y se había sentado sobre ellos. Es decir, se los puso ahí en el camello y se sentó sobre ellos, sobre los ídolos, y buscó Labán, dice, en toda su tienda y no los halló. Y entonces cuando Labán se acerca donde Raquel, Raquel le dice a su padre Labán, no se enoje mi señor, porque dice, no me puedo levantar, porque ¿cuál era la costumbre? Que la hija, cuando venía el padre, tenía que honrarle y tenía que postrarse para saludarle, ¿verdad? Entonces Raquel, muy astuta, le dice a su padre, no se enoje mi señor, no me puedo levantar delante de ti porque estoy con la costumbre de las mujeres. Era mentira, lo que había hecho, había escondido debajo de ella los ídolos en el camello y se había sentado sobre ellos. Y pone esa excusa delante de su padre para no levantarse y saludarle y postrarse delante de él. Y él buscó, pero no halló los ídolos. No los encuentra porque Raquel miente. Fíjate lo que te hace, porque toda idolatría va unida con la mentira. Ídolos y mentiras son una misma cosa. Esconde los ídolos, los pone debajo de su cuerpo, monta en el camello, los esconde debajo de su cuerpo, los pone en la albarda del camello y se sienta sobre ellos. Cuando Labán les encuentra huyendo y le dice a su padre que está con la costumbre de las mujeres y que no se podía levantar, para que no buscara o para que no los viera allí en la albarda de uno de los camellos. Y así se marcha con sus ídolos escondidos.
Y sucede todo lo que sucede. Las muertes de su hermana Dina, bueno, no todo es violada, no sé qué, avance, bueno, una serie de cosas trágicas por causa de llevar el anatema, de llevar los ídolos escondidos. Y llegamos al capítulo 35, donde Dios se aparece a Jacob en Betel y le dice, verso 1 del capítulo 35, Dios dijo a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que en él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos. Seguramente Raquel entregó ese día los ídolos de su padre que se había llevado escondidos. Dice, así dieron a Jacob todos los dioses ajenos, los ídolos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquén, y salieron. Y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en su alrededor, y no persiguieron más a los hijos de Jacob. Amén. ¿Cuál fue el final de la historia? Que sus enemigos dejaron de perseguir a Jacob y a sus hijos. ¿Pero cuándo? Cuando los ídolos fueron enterrados, cuando los ídolos fueron quitados, cesó la opresión, cesó la persecución, cesó. A veces no nos damos cuenta de que toda opresión viene a nuestras vidas por una causa, ¿verdad? Que toda enfermedad puede venir a nuestras vidas por una causa, que toda dificultad, que toda opresión que a veces no vemos tiene un antes y un después. Quitaron los ídolos y cesó la mortandad, cesó la persecución, cesó la opresión, cesó y el pueblo tuvo paz por todas partes. Y entonces allí edificaron un altar a Dios y llamó a aquel lugar Betel, que significa luz, casa de Dios, ¿verdad? Y allí honraron a Dios porque ya los ídolos habían sido quitados. La consecuencia de la conversión y del encuentro con Dios es quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, quitad los ídolos que hay en medio vuestro, quita de tu vida todo aquello que esté robando y cautivando tu corazón y haciendo sombra al amor de Dios en tu vida. Amén. A consecuencia de esa liberación de todos los ídolos, Dios respalda a Jacob y al pueblo y les da total protección contra los enemigos. Y los enemigos, dice, que se espantaron, tuvieron terror en todo su alrededor. Y nadie se atrevía a hacerles la guerra, se atrevía a atacarles. A consecuencia de abandonar los ídolos, vino el respaldo de Dios sobre el pueblo. Pero fíjate que incluso después les dice que se quiten hasta los vestidos contaminados. Esto es algo impresionante, ¿no? Cuando alguien toca algo inmundo, también se contamina y es un foco de contaminación. Cuando alguien lleva algo inmundo en su cuerpo, contamina hasta los vestidos. Aun a pesar de eso, el final de la vida de Raquel fue trágico, ¿verdad? Porque sabéis que Raquel murió joven y cosechó consecuencias por ese acto, porque leemos a partir del verso 16, murió en el parto, ¿verdad? Cuando dio a luz a Benjamín, que lo llamó Benoní, hijo de mi tristeza, porque mientras daba a luz aquel hijo, Raquel
murió. Y luego Jacob le cambió el nombre y ya no le llamó hijo de mi tristeza, sino le llamó Benjamín, que significa hijo de la mano derecha. Ya no hijo de mi tristeza como le había llamado Raquel cuando lo dio a luz. Hijo de la tristeza, ¿por qué? Porque murió en el parto. Las consecuencias fueron continuando, aún a pesar de ello. Amén. Quiero terminar leyendo Santiago capítulo 4, versículos 4 y 5. Una de las cosas que dice constantemente la Biblia es que Dios es un Dios celoso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han sentido celos alguna vez? Que levante la mano. ¿Ah? ¿Cuántos sienten celos? ¿Cuántos son celosos o celosas acá? Que levante la mano, ¿verdad? Son terribles los celos, ¿verdad? En cuestión de amores es terrible, ¿verdad? Los celos, ¿verdad? Lleva a personas a cometer asesinatos. Por celos se cometen parricidios, por celos se cometen asesinatos, por celos se hacen un sinfín de cosas. Pues dice que Dios es celoso. Y en este texto dice, o almas adúlteras, verso 4, dice, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? ¿Qué es lo que dice la Escritura? El Espíritu que Él ha hecho morar en ti y en mí nos anhela ¿cómo? Celosamente. El Espíritu que Dios ha puesto en ti y en mí dice que nos desea, nos anhela ¿cómo? De una forma ¿cómo? Celosamente. Si tú has tenido celos alguna vez, unos celos exagerados, entenderás cuáles son los celos que Dios siente hacia ti cuando Dios ha puesto su Espíritu dentro de ti. Y el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros dice que nos anhela, nos desea de una forma celosa, obsesiva. Normalmente los celos es una obsesión, ¿verdad? A veces la llamamos diabólica, ¿verdad? Porque cuando los celos son diabólicos provocan algo terrible, ¿verdad? Hay celo que es de Dios, ¿verdad? No, porque Jesús decía, el celo de tu casa me consume, ¿verdad? Hay celo que es de Dios, ¿verdad? Ese celo santo de que Dios nos quiere celar con ese celo de amar a Él sobre todo, ¿verdad? Con todo, ese amor desmedido, ese amor celoso, ¿verdad? Y Dios quiere que le amemos así, de esta manera. Pero Él nos anhela, dice, celosamente. Dios es un Dios celoso, amén. Entre otras cosas, Él es celoso. Y Él no quiere compartirnos con nadie. Porque el problema de los celos, ¿por qué es provocado? Normalmente porque tú amas a una mujer y no quieres que nadie la mire, que nadie la toque, que nadie hable con ella, que nadie, ¿verdad? Que ningún varón se acerque, o lo contrario, ¿verdad? O la mujer hace el varón o la mujer hace el varón. Esos son los celos, ¿verdad? En cambio hay otros que sí quieren que a su mujer la miren, no que la toquen, pero sí que la miren, ¿verdad? Sí que la miren, ¿verdad? Y van con la mujer como un trofeo, paseando por ahí por el lugar donde más gente hay, y la llevan a su lado como un trofeo, va con su minifalda, va con su ropa bien apretada y al varón no le importa porque está paseando su trofeo por el malecón y todos la miran y dicen, vaya mujer que tiene ¿no? ¿Quién la tuviera? ¿Verdad? Y se jactan y se llenan, ¿verdad? Pero Dios no quiere eso,
¿verdad? Los celos son terribles, pero los celos diabólicos son aún mucho más terribles. Y Dios nos anhela, ¿no?, con ese celo santo de Dios. Amén. Termino leyendo 1 de Juan, capítulo 5, verso 21, un versículo muy corto, aunque dice los anteriores 3 cosas importantes, 18, 20 y 21. Primera de Juan, capítulo 5. Dice, sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Luego dice otra vez, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos, dice otra vez, que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y dice el verso 21, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y termina diciendo Juan, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Y nos dice hijitos, ¿verdad? En una forma como diciendo, hijito, cuando tú le dices a tu hijo, hijito, le estás dando un buen consejo. Le estás diciendo, cuidado, hijito, te amo. Le está diciendo el apóstol Juan, os amo y como os amo os doy este consejo. Hijitos míos, guardaos de los ídolos. Amén. Amén. Guardaos de los ídolos y de toda idolatría. Y repito, un ídolo no es una imagen, no estoy hablando de esa idolatría que muchos de nosotros ya tenemos clara, ¿verdad? Que no se puede adorar a imágenes o que no debemos adorar imágenes, que esa no es nuestra adoración. Pero esos ídolos que hemos ido fabricando, ¿verdad? Y que están ahí, ¿verdad? Dentro de nosotros, que hay que enterrar, como hizo Jacob, para quitar la maldición del pueblo y huir de toda idolatría. Amén. Vamos a orar. Cierra tus ojos y reflexiona por un momento y dile, Señor, quita de mí todo ídolo falso, Señor, toda idolatría. Señor, no quiero ser fabricante de ídolos. Señor, no quiero fabricar pequeños ídolos en mi vida que te roban a ti la gloria, que hacen sombra en mi relación contigo, Señor. Aleluya. Que hacen sombra en esa relación íntima contigo, Señor. Te alabo en esta mañana, te doy gracias, Padre. Te rindo mi vida una vez más, Señor, y te ruego que me des discernimiento, Señor, para discernir aquello que hace sombra entre tú y yo, entre tu espíritu y yo, porque el espíritu que tú has puesto en mí, ese espíritu me anhela celosamente, Señor. Tú has puesto el Espíritu Santo en mi vida y ese espíritu que has puesto en mí me desea, nos anhela celosamente. Y tú eres un Dios celoso, que no te compartes con nadie, Señor. Tú no quieres compartir la relación que tú y yo tenemos contigo, la construcción de esa relación íntima, Señor, esa construcción perfecta, Señor. No hay lugar, Señor, para otros amores, porque mejores son tus amores que el vino, le decía la esposa en Cantar de los Cantares, la iglesia al amado, a su amado. Señor, enséñanos a amarte, Señor, a no dar lugar a dioses falsos, a ídolos en nuestra vida. Si algo lo estamos idolatrando, Señor, ya sea el cuerpo, ya sea una persona, ya sea un objeto, ya sea, no sé, un ministerio, lo que sea, Señor. A veces idolatramos tantas cosas, Señor, que te roban a ti la gloria, Señor. Danos claridad, discernimiento y luz para llegar a Betel, a ese lugar de luz donde los ídolos fueron enterrados, Señor, donde la mortandad cesó,
donde la opresión y la persecución se va y se fue en el momento en que los ídolos fueron enterrados y fueron quitados de en medio de sus vidas, Padre. Señor, que podamos ser valientes y derribar todo ídolo levantado que es falso, que te roba a ti la gloria y que te hace sombra, Padre. Ayúdanos a entender estos secretos, estos misterios, y danos luz, danos claridad, discernimiento, Padre, en nuestros corazones y en nuestro espíritu. Padre, gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que el Señor bendiga.